capitalinos no tenemos nuestra televisión. Si nos dejan, tendremos nuestra televisión. Capital 21. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Durante su tercer informe de gobierno, Marcelo Ebrard señaló que defenderá ante el Congreso los recursos para la ciudad. Asegura el secretario del Trabajo capitalino que debido a la crisis, el país se ha convertido en la fábrica del desempleo. El secretario de Transporte y Vialidad, Armando Quintero, aseguró que los microbuseros no regresarán al corredor cero emisiones. Comenzamos. Desde el corazón de México, para la gran ciudad, Capital 21 transmite su noticiero, Capital en Movimiento. El Partido Revolucionario Institucional, en voz de Beatriz Paredes, anunció que vigilarán los derechos de los trabajadores al servicio del Estado por la desaparición de 3 secretarías de gobierno federal. Mientras tanto, el diputado priista Humberto Benítez llamó al gobierno federal a reducir el número de plazas de subsecretarios, pues en los últimos años se crearon cerca de 922, esto con el fin de no desaparecer la Secretaría de Turismo. El planteamiento que había hecho el secretario de Hacienda a los dirigentes de los trabajadores al servicio del Estado es un planteamiento que señaló que habría reacomodos o en su caso programas de retiro voluntario, no despidos, y estaremos atentos a defender los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. En el año 2001 había 89 subsecretarios. Para este año son 1,011 subsecretarios. En 8 años se han creado 922 plazas de subsecretario o de nivel jerárquico similar. Le proponemos respetuosamente desaparecer 1/3 de esas plazas para que se mantenga el estatus de la Secretaría de Turismo. En su momento, el coordinador de los priistas en la Asamblea Legislativa, Joel Ayala, coincidió con Beatriz Paredes en que las plazas de los trabajadores de las secretarías que desaparecerán están aseguradas y consideró como una contradicción la medida adoptada por Felipe Calderón a este respecto. El gobierno federal, a través del propio presidente Calderón, ha llamado a la iniciativa privada, al sector social, para que hagan el esfuerzo y mantengan sus plantillas, de manera que es contradictoria a todas luces que si el llamado del Ejecutivo Federal es para hacer los esfuerzos y mantener las plantillas laborales, como el mismo gobierno federal pretende poner en la calle a 10,000. Es una situación aberrante. El presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Gregorio Canales, enfatizó que el aumento a la tasa del ISR de 28 a 30% propuesto en el paquete económico para 2010 afectaría el flujo de inversión extranjera directa hacia México, pues este incremento significaría un aumento en los costos de las empresas para el próximo año. El secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Ernesto Cordero, rechazó que los pobres sean los más afectados con la propuesta del nuevo impuesto del 2% generalizado al consumo, incluyendo alimentos y medicinas. El funcionario sostuvo que esas familias, que también aportarán, recibirán entre 4 y 13 pesos más de regreso. El secretario del Trabajo local aseguró que debido a la crisis el país se ha convertido en la fábrica del desempleo y que lo primordial será atraer las inversiones. En un país donde se está produciendo desempleo, donde no hay crecimiento económico, donde cierran 55 empresas diarias en todo el país, pues es imposible que la salida se busque por el incremento de los impuestos. Es exactamente lo contrario de lo que el paquete dice. Hay que reactivar el mercado interno, hay que soltar la economía, hay que darle poder adquisitivo a la gente, hay que incrementar el consumo y esa es la única manera de reactivar la economía. En otros temas, hoy se llevó a cabo la comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, quien fue criticado por los diferentes partidos políticos como representante del gobierno federal y por el informe que presentó Felipe Calderón el pasado 1 de septiembre. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, compareció hoy ante el Pleno de la Cámara de Diputados. En su discurso, llamó a los diferentes partidos políticos a la unidad y aclaró
que es necesario impulsar una reforma del Estado en la que se tome en cuenta la reelección de presidentes municipales y la reducción de legisladores. El Ejecutivo Federal no solo está dispuesto, sino que considera indispensable zanjar en los tiempos de esta legislatura la discusión sobre los mecanismos de democracia directas como el plebiscito y el referéndum y la reelección consecutiva de legisladores y ayuntamientos. Pero tampoco rehuyamos el acuerdo, a la tolerancia, a la aceptación. El país no tiene tiempo ni ganas de ser testigo de luchas mezquinas solo por poder o por reconocimiento. Por su parte, los legisladores tomaron esta comparecencia como un análisis del informe del tercer año de gobierno de Felipe Calderón, donde el PRI no olvidó el percance del 1 de septiembre y reprobó la gestión del gobierno federal. Reprobado que el Ejecutivo ha empezado mal la relación con esta 61ª legislatura, pues antes de presentar ante esta soberanía el 1 de septiembre el informe por escrito del Estado que guarda la administración pública del país, pretendió presentar ante sus amigos un informe mensaje en desacato al orden constitucional. Mientras que Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, insistió en que el informe que presentó el gobierno federal solo es un manual de procedimientos. Es un manual, no es un informe. Esto no sirve. Con imágenes de Joel Arias, informó para Capital en Movimiento, César Cruz. Hoy se llevó a cabo el entierro del hombre de 45 años y 2 niñas que perdieron la vida al quedar sepultados luego del deslave provocado por la lluvia en una zona irregular en la delegación Magdalena Contreras. Ante esta situación, el secretario de Protección Civil, Elías Miguel Moreno Brizuela, señaló que las familias de esta zona serán reubicadas. Voy a reunirme el lunes con todas las instancias de las delegaciones para tener una estrecha coordinación con los delegados que van a entrar y con sus unidades de protección civil para evitar hechos como el que sucedió en Magdalena Contreras. Y previo al tercer informe de gobierno de Marcelo Ebrard, el secretario de Protección Civil, Elías Miguel Moreno Brizuela, inauguró la primera reunión técnica del Comité de Gestión Integral de Riesgo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, donde se abordó el tema del cambio climático. El secretario de Protección Civil, Elías Miguel Moreno Brizuela, inauguró la primera reunión técnica del Comité de Gestión Integral de Riesgo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCSI, con el tema Corresponsabilidad, Resiliencia y Cambio Climático. Fernando Rocaful Cordero, director general de la UCSI, declaró que la cooperación internacional y solidaridad se deben traducir en una unión de esfuerzos contemplando el intercambio de experiencias, tecnología y la definición de sistemas metodológicos para la capacitación y concientización de la población en materia ambiental. Moreno Brizuela destacó que es necesario aprender de las manifestaciones del cambio climático, consecuencia del calentamiento global y su impacto en las sociedades en desarrollo, donde la crisis de los ecosistemas se suman a la pobreza y a la desigualdad social. Esta reunión congregará representantes de 20 países de Iberoamérica, quienes durante 3 días impulsarán acciones para la gestión de riesgos, además de fomentar las relaciones e intercambios entre las capitales de los países iberoamericanos. Reportó para Capital en Movimiento, Nancy Estrada. Mediante un comunicado, la oficina de prensa de Clara Brugada precisó que les fue notificada la cancelación del desayuno del 16 de septiembre con Juanito, acto del que no se enteraron los medios. Sin embargo, reitera su disposición a dialogar y a buscar soluciones a los problemas que enfrenta Iztapalapa, así como confiar en la honestidad y la buena fe de todos los actores involucrados. El delegado electo en Coyoacán, Raúl Flores, aseguró que en cuanto inicie su mandato comenzará un diálogo con los comerciantes empadronados para llegar a un acuerdo con ellos. Pues mira, yo espero que más bien no se tenga que hacer uso de la fuerza pública. Algo sé de eso, pues conozco el problema, pero también sé que lo mejor es el diálogo y llegar a una buena negociación y nosotros nos vamos a mantener. Yo prefiero el diálogo que el uso de la fuerza 1000 veces. Y ante la amenaza de los transportistas de la Ruta 1 de que entre el viernes y el lunes regresarían al eje central porque la administración capitalina no ha cumplido con los acuerdos, el secretario de Transporte y Vialidad, Armando Quintero, aseguró que la gente puede estar tranquila y que los microbuseros no regresarán al corredor cero emisiones. La ciudad puede estar segura de que ningún microbús va a regresar a Lázaro Cárdenas y, por supuesto, no aceptamos
y rechazamos los tonos de ultimátums y de que van a volver a como sea. Digo, les podemos asegurar que no van a volver. Eso sí se los podemos asegurar.